presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos prometió una nueva política migratoria cuando ganó las elecciones del 2018. Sin embargo, pues muchos de los aspectos de esta política migratoria simple y sencillamente no se concretaron. Y bueno, pues ahora hemos visto incluso una tragedia como la que vimos en el centro de pues detención provisional o en la estancia provisional, como usted quiera, de Ciudad Juárez hace apenas algunos días. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de uno de los especialistas más respetados, más reconocidos en materia migratoria de nuestro país. De hecho, fue el primer coordinador de migración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es alguien pues que siempre ha luchado por tener una política migratoria distinta. Tonatiuh Guillén, gracias por tomar esta videollamada. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. Cuando tú aceptaste ser coordinador de migración, tengo la impresión de que tenías una visión distinta de lo que podíamos hacer con nuestra política migratoria, un tema al que le has dedicado buena parte de tu vida. Cuéntanos cuál era esa visión. Sergio, muchas gracias. Efectivamente, recibí la invitación a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración en una coyuntura, pues, de mucha esperanza, de gran apertura. Tuve diálogos evidentemente, con la secretaria de Gobernación, con el subsecretario Encinas, con el propio presidente en algunas reuniones, porque también era invitado a las sesiones matutinas. Y esa etapa era completamente constructiva, muy abierta en los propósitos, muy explícita en el lineamiento de la procuración de los derechos humanos de la población migrante en tránsito por México y solicitantes de refugio. Era también muy explícita en rediseñar al Instituto Nacional de Migración, pues que había tenido una historia de franca corrupción y que lamentablemente no hemos terminado de superar. Y también había la intención de que ese instituto pues funcionara como una palanca también de apoyo en iniciativas de desarrollo, especialmente en las fronteras norte y sur. El proyecto era complejo, implicaba, por ejemplo, mercados laborales en el sur, que era un propósito muy importante en la movilidad de personas. También ampliar las herramientas para la movilidad de personas del norte de Centroamérica al sur de México en particular, incluso otros proyectos para fortalecer y procurar en algunas áreas mejorar la movilidad en la frontera norte mexicana con Estados Unidos y en especial algunas poblaciones, que era súper interesante, por ejemplo, las poblaciones indígenas que tenemos en ambos lados de la frontera y que dialogan muchísimo y que pues, la división territorial a veces no siempre les ayuda en esas comunidades. Entonces el Pero ¿qué proyecto pasó, era Tonia? amplio y importante. ¿Qué pasó, Tonatiuh? Porque finalmente el presidente, recuerdo que hizo un llamado, originalmente dijo a los migrantes centroamericanos, pueden venir aquí, aquí les vamos a dar visas para trabajar. ¿Por qué un gobierno que empezó así terminó echándoles la Guardia Nacional para reprimir a los migrantes? ¿Y por qué terminamos teniendo no albergues, como fue el caso de Ciudad Juárez, sino una verdadera cárcel en que pues 40 migrantes perdieron la vida en un incendio? De manera muy breve, Sergio, eh, sí debe agregarse que el gobierno mismo nació con dos visiones en la cuestión migratoria. Al arranque del sexenio, de hecho el primer día del gobierno, el 1 de diciembre, hubo un planteamiento muy explícito en función de derechos y de desarrollo. Incluso se hizo la iniciativa para un programa, un plan integral de desarrollo del norte de Centroamérica y sur de México. Pero al mismo tiempo se estaba negociando con Estados Unidos el Quédate en México. Entonces por un lado, la Secretaría de Gobernación, con su mandato de política migratoria por un camino, y por el otro, arreglos que se estaban haciendo con el gobierno de Trump para pues contener lo que era la demanda del gobierno de Estados Unidos a los flujos migrantes
y a inventar herramientas para su disuasión, como fue el Quédate en México. Estos programas de disuasión, pues, fracasaron. El Quédate en México no detuvo, como se esperaba, al flujo migrante. Y por el otro lado, el gobierno de Estados Unidos en particular veía como un riesgo a su proyecto, no de otra manera, su proyecto de contención, veía como un riesgo las iniciativas de apoyo humanitario y de derechos, que era el que estábamos empujando. Esa tensión pues fue creciendo, fue en aumento. Llegó un momento en que el gobierno de Trump ya pasó a otro tipo de mecanismos de presión y recordarás, pues nos amenazaron con aranceles y Mm. la negociación, nuevamente conducida por el canciller Ebrard, pues acordó un cambio radical de la política migratoria, focalizado en contención, pero ahora con un aparato que nunca habíamos tenido en México, que era prácticamente poner enfrente al ejército a través de la Guardia Nacional nominalmente, pero realmente es el ejército en que empezó a asumir una dinámica de control y una militarización de nuestra política migratoria, incluyendo al propio Instituto Nacional de Migración. Ahí es Dices que donde el el proyecto perdió, literalmente, el de bueno. derechos humanos y desarrollo. Dices que el canciller Marcelo Ebrard es el que, pues, que cambió este enfoque, pero no corresponde la política migratoria a la Secretaría de Gobernación. ¿No le reportabas tú como comisionado de migración a la secretaria de Gobernación de aquel entonces, a la doctora Olga Sánchez Cordero? Es correcto, siempre fue mi relación central con la secretaria, con doña Olga y con Alejandro Encinas. Siempre fue una comunicación muy fluida, muy ágil. Debo reiterar que con mucha apertura y respeto para lo que estábamos empujando, incluso estimulando una ruta de estas características. Y del otro lado, pues las presiones de Trump condujeron a que el presidente en alguna mañanera por ahí de marzo empezó a plantear, marzo-abril, empezó a decir que la cuestión migratoria la veía Marcelo. Marzo del Estamos hablando de 2019. marzo del 19, Sí. abril del 19, y progresivamente, en función de las presiones del gobierno de Estados Unidos, pues se hizo más evidente el arreglo o el diálogo o lo que se acordara con Estados Unidos a través del secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente. Y al Ahora, final, efectivamente, fue la Secretaría la que terminó conduciendo los ejes de la política, la Secretaría de Relaciones Exteriores terminó conduciendo los ejes de la política migratoria. Ahora, esta política de represión a los migrantes al llegar a nuestro país nos ha llevado a la tragedia de Ciudad Juárez. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Podíamos haber evitado esa tragedia? Sí, sin duda, el proyecto, de hecho, de arranque que planteamos era transformar las estaciones de estaciones migratorias de detención a darle un giro hacia albergues, especialmente para familias, para mujeres, niños, empezando por ahí, pero también cambiar los procedimientos de tal manera que las estaciones y los espacios migratorios sean como marca la ley y el reglamento, que son temporales de corto plazo, de cortísimo plazo. No es detención la que debiera estar sucediendo ahí. Ese giro nunca pues, se logró madurar y la visión militarista, déjame decirlo en general, la misión de fuerza, la visión de contener como misión de operación de un aparato con las características de la Guardia Nacional, pues fue endureciendo en general el espíritu, el concepto de los migrantes y de refugiados, y sí pudimos haber caminado en otra ruta, y creo que todavía lo podemos hacer, Sergio. Si tuviéramos Ujú. la voluntad política, podríamos caminar en una dirección alternativa. Si pudieras ahora tomar decisiones y modificar la política migratoria, ¿qué harías en este momento? Tres cosas, Sergio. La primera es en función del crimen en Ciudad Juárez, deslindar responsabilidades, las directas, las indirectas y las políticas con toda claridad y hacer un procedimiento ejemplar de reparación de daño.
especialmente con las Cuando hablas familias del de las crimen de personas que Ciudad murieron. Juárez, hablas de la muerte en el incendio de esta estancia Correcto, provisional, ¿no? Ujú. O sea, para correcto, ti donde murieron fue un 40 personas. asesinato, para ti fue un asesinato de Fue estas fue 40 no personas. no sé cómo lo defina finalmente la fiscalía, pero vimos un crimen, o sea, vimos una Ujú. omisión de personas que tenían responsabilidad sobre otras personas que estaban en altísimo riesgo y que no se movieron. Ese 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 hecho ya lo definirá jurídicamente Bueno, bien la fiscalía, pero en eso todos es sentidos es un crimen lo que ocurrió. particularmente el tema de la estancia de Ciudad Juárez, pero en el tema de política migratoria de México, de nuestro país, ¿qué Sí. impulsarías? ¿Qué medidas impulsarías? Hay dos asuntos complementarios. Uno, desandar la militarización. Ujú. Eso tendría que ocurrir para darle un espacio administrativo nuevamente al Instituto Nacional de Migración y avanzarlo por esa ruta, además de una modernización que también quedó pendiente. Y del otro lado es asumir con toda claridad que las personas en tránsito actualmente en México son principalmente solicitantes de refugio. En otras palabras, el perfil social de la población en tránsito en los últimos años, tal vez los últimos 3, 4, pero sobre todo recientemente, cambió radicalmente. Ya no es el migrante del mercado laboral, es abiertamente un solicitante de refugio. Y por lo mismo, la ley que debe primar, la ley que debe orientar toda la relación de esa población con el Estado mexicano es la ley de refugiados, no la ley de migración. Y por lo mismo, la institución que debe conducir toda la estrategia y la política y los procedimientos, mecanismos de protección es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y no el INM, y mucho menos la Guardia Nacional. Ese giro es el que está urgente en la coyuntura, no cuesta nada y tendríamos un tratamiento y una visión y una comprensión diferente de la problemática. Me da la impresión, sin embargo, Tonatiuh, que la Comar está absolutamente rebasada. No tiene ni la capacidad para tomar registro de los migrantes que están llegando o de los refugiados que están llegando a nuestro país para procesarlos y para, pues, darles documentos de identidad que son muy necesarios. Y una pregunta importante, ya que lo de la Comar me parece que es un problema presupuestario, pero hay otro problema que me parece muy importante. ¿Sería correcto darles visas de trabajo a estos refugiados, a estos migrantes? Porque en este momento están en una situación imposible, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, pero pues si no pueden trabajar, tampoco pueden sobrevivir. Es correcto, tienes toda la razón. Comar la hemos marginado como institución, no solamente ahora, pero desde hace tiempo. Pero la hipótesis de este gobierno es que tuviéramos una Comar consolidada, una Comar versión 3.0. No, tampoco lo hemos hecho. Pero reitero, no sería difícil, no sería Ujú. nada complicado consolidar a una Comar y multiplicar sus recursos y sus funciones, Sí. incluyendo políticas de inclusión. Y en ese camino de la inclusión, necesariamente en el proceso de refugio, tendríamos que hacer las modificaciones para que estas personas tuvieran la formalidad necesaria para trabajar en México y tener ingresos. Este cambio, por eso me parece fundamental. No es un asunto de dinero, no es un asunto que nos vaya a costar algo imposible, es más bien una cuestión de giro en la política, de reasignar prioridades y de comprender de otra manera la población que está ahora en México. No, es una población que dentro de nuestro marco jurídico es sujeto de derechos y tiene todas las condiciones para ser protegida por el Estado mexicano, incluyendo hasta la parte de la posibilidad de empleo, como mencionas. Ese es el camino que debiéramos estar caminando. Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, quizás el especialista más,
más representativo, más respetado de nuestro país en materia migratoria. Gracias por esta conversación. Te Y agradezco muchísimo, Sergio. gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.